Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, profesor, sí, se escucha bien. Bueno, ya. Comenzamos la clase entonces. Primero me presento. Mi nombre es Ayaz Salam. Yo soy académico en el Departamento de Ingeniería Espacial y Ambiental y ahora estoy dictando este curso de geofísica y gravimetría, que es un curso de geofísica con un poquito más de la ponderación a la parte de gravimetría en este caso, porque gravimetría es un método dentro de la geofísica, ¿ya? Por eso el nombre de la asignatura lleva el nombre de gravimetría también. Hoy día vamos a ver la clase más introductoria, pero antes de eso, quiero que ustedes también pueden presentar y en qué están, porque entiendo que algunos de ustedes ya están trabajando, son profesionales y entonces pueden contar un poquito de su background también para entender y también para formular y adaptar la clase según eh, lo que están haciendo. Eso. ¿Usted puede comenzar, Maricel, entonces? Profesor, no escuché bien. ¿Cree que ustedes introducen cada uno de ustedes en la clase? ¿Cómo, profe? No, disculpe, es que no entendí. No, tiene que Perdón. presentar usted. Ah, ya, mi Lo que está presentación. haciendo en... Ya, eso. Mi nombre es Maricelia Aguilao y estoy en tercer semestre de la prosecución de estudios de Ingeniería en Geomesura. Sí, ¿usted está trabajando en alguna parte en este momento? Sí, estoy actualmente trabajando como alarife en la línea del metro. Ah, bien, qué bueno. Y por eso quiero saber un poquito de su background para adaptar los cursos y algunas cosas que podemos ver de su trabajo también, eso sería bueno en ese caso. Ya, eso. ¿Y Nivaldo? ¿No, profe? Ya, ¿usted puede presentar qué es lo que Sí, está haciendo? sí, es que le escucho como así como un poco lejos. Entonces, eso estaba viendo acá si era mi computador Sí, u otro ahora le problema. escucho mejor. ¿Ahora usted me escucha bien? Sí, yo lo noto un poco lejos y aparte que le doy volumen a mi computador y ya di todos los volúmenes que podía dar y lo noto un poquito. Ya, pero estoy con cámara, estoy muy cerca de la cámara. ¿Y Maricel me escucha mm, bien usted? Profe, es que igual tuve dificultades para entender lo que me estaba diciendo. Ya, entonces tengo que subir el volumen, entonces tal vez. Ya, ¿ahora se escucha mejor? ¿Aló? ¿Me escucha ahora? Sí, sí, profe, sí le escucho, lo que pasa es que un poco lejos nomás le noto, ya, pero ya. Sí. Sí, igual es solucionable acá. Ya, vale, no hay problema. Ya, de todas maneras voy a dejar la clase grabada también en caso de que no se entienda algunas cosas y lo pueden ver y revisar después. ¿Ah? Bien, ya, entonces vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a ver qué se trata en caso de la geofísica y específicamente en la parte de gravimetría del curso, ¿ya? Entonces, hablando de la geofísica, tal como dice el nombre, que lleva la parte de geo y física, y geo es que tiene que ver con la Tierra, nuestro planeta, y la física, lo que trata de los parámetros físicos. Ya, entonces en la clase de hoy vamos a ver cuáles son los diferentes parámetros físicos que vamos a ver dentro de ese estudio de la geofísica. Por eso se divide diferentes ramos, por ejemplo, de geofísica, según estos parámetros. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se aplica y cuáles son las diferentes formas de aplicarlos y cuáles son la ventaja, desventaja y también practicalidad de uso de los diferentes
métodos en este caso. Y la parte de gravimetría, como le dije, que es una parte de geofísica que nosotros vamos a dar un poquito más enfoque y vamos a ver ciertos ejercicios, ciertos problemas acerca de esa parte durante el desarrollo de estas clases, ¿ya? Bien, entonces, cuando hablamos de nuestro planeta, ese es un planeta único, ¿ya? Entonces, nuestro planeta, no tenemos otro planeta que se parece o es igual. Esto, nosotros somos suerte que estamos acá, estamos habitantes de ese planeta que tiene la vida y tiene toda la estructura que vamos a ver, que es la razón de tener la vida igual. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestro planeta, tiene una forma que parece como esfera, pero no es como una esfera, tiene una forma particular que se llama geoide. Geoide es como la forma, lo que adapta nuestro planeta, que tampoco es como una esfera que una figura geométrica, ¿ya? Entonces es como una aproximación que hagamos para hacer los diferentes tipos de cálculo. Luego hagamos corrección para que adaptamos a su forma real. Eso lo hagamos en gravimetría específicamente. Bien, entonces, ¿por qué nuestro planeta es único? Una de las cosas más importantes es el tema de la atmósfera. Ya hablamos de una capa exterior que nosotros tenemos, nuestro planeta, que lleva diferentes tipos de los gases que necesitamos para nuestra existencia y también de otros seres vivos que existen en nuestro planeta. Bien, entonces, el caso de nuestro planeta, tiene esa estructura que aparte de la atmósfera que tiene, que diferentes gases que necesitamos para eh, respirarlos para nuestra existencia, ¿cierto? Además, existe un concepto que tampoco es presente en otros planetas, que la dinámica que tiene nuestro planeta, como hablamos y vamos a detallar un poquito más después, el tema de placas tectónicas, por ejemplo, el movimiento de las placas, entonces de dónde viene la placa, pero antes de eso vamos a ir paso a paso, ¿ya? Entonces cuando hablamos de nuestro planeta, tiene una estructura desde su interior, que lo llamamos como su núcleo, no es uniforme, tenemos diferentes capas y esa capa también tiene diferentes propiedades, tanto en términos de las propiedades físicas, que algunas partes son sólidas, algunas partes son líquidas, y también una fase intermedia, que tampoco son líquidos como el agua y tampoco como sólidos como cualquier sustancia sólida que conocemos, ¿ya? Y eso todo da una forma y también diferentes tipos de las cosas que estamos viviendo, tanto como eventos sísmicos, como erupciones volcánicas, todo este proceso se nacen desde esa estructura única que tiene nuestro planeta, ¿ya? Entonces, cuando hablamos acerca de esa estructura que lleva desde su núcleo interno, que está formado por dos elementos visualmente, que es hierro y níquel, por ejemplo. Eso también es razón de nuestro planeta actuándose como un imán, como usted, un gran imán lo que tiene, ¿no? Entonces hablamos de polo norte, polo sur, en términos de geografía, pero también hay polo norte-sur como que sea el planeta como un imán. Eso también es una de la razón de que lo que consideramos esa estructura bien única en ese sentido. Y después hablamos de otras capas, como de manto, hablamos de manto superior. Entonces, dentro del mismo manto también tenemos composición distinta. Y como les dije, composición distinta no solamente es en forma de su diferencia en términos de su estado sólido o líquido o intermedio en ese caso,
Por ejemplo, a veces puede ser como una forma de gel en ese caso, ¿ya? Entonces, ni es como sólido, ni es como líquido en ese sentido. Y además, la capa más superior, donde nosotros estamos, la parte esa se llama corteza, ¿ya? Esa parte corteza, donde experimentemos, tenemos la experiencia de todos los procesos, es una capa bien delgada. Si usted ve en otra parte acá, donde usted ve un disco realmente, donde aparece como un anillo de color naranjo, esa es la parte de la corteza, una parte tan delgada en comparación a todo el interior de nuestro planeta que lo tenemos. Pero cuando Profe, profe, disculpe que lo interrumpa, es que lo escucho como si estuviese lejos del micrófono y me cuesta entender lo que está explicando. voy a apagar una cosita que tenemos para calefacción y para ahora se escucha mejor. Sí, ahí el sonido se escucha como más nítido. Ya, bien, porque había ruido tal vez de ese calefactor que tenía acá presente. Bien, ya, entonces continuando lo que estaba contando, y nuestro planeta tiene diferentes capas en su interior, comienza desde el núcleo hasta llegando a la corteza. La corteza es la parte más exterior, que es como casi que sea como una parte como de una cebolla que tiene diferentes capas en su exterior que uno saca y saca y llegamos hasta su interior. Entonces eso parece como una capa externa que es muy delgada en comparación a espesor de otras capas. Aunque en el mapa, en la figura que tenemos a la izquierda, parecen que todos son similares en su espesor, pero como se demuestra aquí en la figura más hacia la derecha, esa parte es muy delgada. Pero todos los procesos, como lo veamos, vulcanismo, erupciones volcánicas, eventos sísmicos, todos lo ocurren acá en esta parte. Y esa parte es bien dinámica. Y esa parte lo llamamos corteza y también lo llamamos como litósfera. Lito significa rocas, ¿cierto? Entonces, de eso está formado de las rocas y esa parte litosférica está fragmentada. No es una capa como aparece como un anillo acá. Esa parte fragmentada, aparte de ser fragmentadas, que le llamamos como placas. ¿Ya? Porque son fragmentadas como las placas, y esas placas, esa parte fragmentada de la corteza o litósfera, se mueve. Entonces están en moción. Eso es el proceso, lo que llamamos como deriva continental, que la placa está en moción. Y luego ese concepto de la deriva continental se evolucionó en el concepto de placa tectónica. Y tectónica significa en latín construir. Entonces, ese concepto, la diferencia entre el deriva continental, el concepto antiguo, y concepto nuevo es placa tectónica, que las placas no son como permanentes. Eso significa que las placas se construyen y se destruyen. Como le comenté, tectónica significa construir, ¿ya? Entonces, esa es la palabra. Entonces, la placa se construye por ejemplo, la placa que tenemos aquí en nuestro país acá es la placa de Nazca, por un lado, y al otro lado tenemos placa de Sudamérica. Y esa placa de Nazca está en contacto con esa placa y ese contacto se llama el contacto convergente, donde una placa se mete debajo del otro y en ese momento se destruye la placa de Nazca. Pero se destruye significa se fue construido antes, ¿cierto? Esa construcción es donde se mueve, desde donde se mueve. Esa parte ustedes deberían haber visto en otra asignatura de geología y geomorfología, ¿vale? Con de tectónica, pero igual voy a repasar un poquito y voy a pasar también material para que lo vean igual como en términos de repaso.
Bien, pero ¿cómo sabemos eso? Que nuestro planeta tiene esa estructura, porque no tenemos ninguna evidencia directa, porque los pozos más profundos que han sido perforados no son más allá de 20-25 kilómetros. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque esa corteza tiene una profundidad que varía desde como 10 kilómetros hasta 70 kilómetros, la parte más exterior. Pero la parte más interior son mucho más profundos, porque el diámetro, por ejemplo, el radio, por ejemplo, de nuestro planeta, o esa esfera o geoide que lo tenemos, es como 6.400 kilómetros, como, como promedio en ese caso. Y entonces, ¿cómo sabemos que cómo está el manto, cómo está el núcleo? Eso es gracias a geofísica, porque nosotros no hemos visto, pero lo sabemos. ¿Eso cómo vamos a ver entonces? Esas son la evidencia indirecta. Entonces, ¿cómo vamos a saber y cuáles son esa evidencia indirecta? Una de las cosas más importantes en ese sentido es el concepto de las ondas sísmicas, lo que generan los terremotos. Lo mismo concepto de las ondas sísmicas lo podemos ocupar para entender cómo está la estructura interior de la Tierra. Entonces, cuando nace un terremoto, un temblor, como le llamamos acá, cuando no son grandes, en otros lugares llaman como terremoto y megaterremoto. Aquí lo llamamos temblores y terremotos, ¿cierto? Así la semántica que tenemos acá en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa acá? Si cómo sabemos que está aquí, eso depende porque cuando nace un terremoto, por ejemplo, ese terremoto crea diferentes ondas, que igual vamos a ver cuáles son las ondas y cómo hay la propagación de cada uno de esos, y eso se propagan en diferentes medios a diferentes velocidades. Ya su comportamiento es distinto. Y a base de eso tratamos a descifrar cómo fue variación de ese medio, tanto en forma lateral como en la profundidad. Eso nos da idea acerca de cómo está la variación de estas capas en el interior de nuestra Tierra en ese caso. Entonces, la parte externa, como la corteza, después veamos la manto, que tiene dos partes, manto superior, manto inferior, después núcleo externo, núcleo interno. Vamos a ver un poquito más detalles de cada uno de esos. Si, como le comenté, por ejemplo, en caso de la corteza, tiene una profundidad, por ejemplo, bajo los océanos, que tiene profundidad como 10 kilómetros. Pero si vamos a la parte continental, donde llamamos a la corteza como la corteza continental, o en términos de las placas, hablamos de placa continental y placa oceánica. Entonces, la placa oceánica o placa continental son muy por ejemplo, distinto en su composición. Por ejemplo, la placa oceánica o la corteza oceánica son muy delgadas, pero tiene una densidad muy alta, son muy pesados, ¿ya? Esa diferencia es muy importante en términos de su relación con otros tipos de la corteza, que es corteza continental. Ese tipo de corteza tiene profundidad mucho más, entre, como dice acá, hasta 70 kilómetros, y en ese caso tiene una densidad menor, aunque el espesor es muy alto, la densidad es menor. Eso es la razón por qué cuando la placa de Nazca, por ejemplo, que viene desde la parte oeste de nuestro continente, está en contacto con la placa de Sudamérica, que es una placa continental,
se mete la placa oceánica de placa de Nazca debajo, porque ¿quién va a ir abajo, debajo? Lo que está más pesado, ¿cierto? ¿Y por qué es así? Esto es porque la composición de la placa oceánica es principalmente por las rocas que llevan dos elementos principales, que es silicio y magnesio, y hierro en ese caso, los terceros. Por eso mismo, para entender y también para recordar bien, se ocupa un apodo para la placa oceánica o la corteza oceánica que se llama SiMa. Si para silicio, Ma para magnesio. Entonces, con esos dos elementos como el principio, ¿y por qué estos dos elementos? Eso pues, también es una pregunta, ¿cierto? Esto es porque placa oceánica o corteza oceánica se forma mediante los minerales que son ferromagnesianos. Ferro significa de hierro y magnesiano significa de magnesio. Y estos minerales son un grupo que se llama silicatos, que tiene dos elementos principales, silicio y oxígeno. ¿Ya? Entonces, en realidad, aunque el nombre lleva de cima, es silicio y magnesio, en realidad son cuatro elementos principales, que es silicio, oxígeno, magnesio y hierro. Esos cuatro elementos son principales que están presentes. ¿Y por qué es así? Porque cuando se forman un magma, al principio se forman estos minerales. En caso de las placas oceánicas, como dije, que placa tectónica significa construir. ¿Construir qué? Construir las placas, ¿ya? Esa construcción de placa viene desde magma, que viene desde del manto, ¿ya? O lo voy a nombrar, voy a dar otra palabra que se llama astenosfera. Tal como dije en el caso de la corteza, ocupamos la palabra litosfera. Aquí en la parte del manto, que no es uniforme tampoco, la parte superior del manto lo llamamos como astenosfera. Esa parte es líquida, ¿ya? Entonces, esa placa que tenemos encima de esa parte líquida del manto, que es astenosfera, está flotándose encima de esa parte fundida, que es roca fundida, tiene un nombre, eso se llama magma, ¿ya? Cuando la roca está fundida, lo llamamos magma, cuando está en el interior de la tierra, pero esa misma roca fundida, cuando viene a la superficie, lo llamamos como lava, ¿ya? Es el mismo magma, se convierte en lava cuando está en superficie. Pero, ¿por qué se cambia el nombre? Porque magma en el interior de la Tierra tiene una composición distinta que cuando salga a la superficie. Porque cuando salga a la superficie, todos los gases que están disueltos en el magma se escapan. Y por eso su composición se cambia bastante. Por eso mismo, si ocupamos una palabra distinta para magma que ya fue extruida a la superficie, lo llamamos como lava. Tiene un nombre que se llama lava. Entonces, lo que usted ve durante la erupción volcánica, esa es la roca fundida que está fluyéndose por la ladera de un volcán, lo llamamos como lava en este caso. Y magma es lo que está llegando desde el interior de la Tierra. Ya, pero cuando ya está afuera, ya tiene el nombre lava en este caso. Entonces, hablando de eso, ¿cuál es la diferencia? Entonces, si la corteza oceánica
o la placa oceánica tiene un apodo CIMA, que le que comente, es porque tiene la roca de esta composición de los minerales que son silicio, magnesio, hierro y oxígeno. Esos cuatro elementos principales, ¿ya? Ahora, a la diferencia, cuando tenemos las rocas que son del continente o la corteza continental o la placa continental. Ahí, como ya dice acá, el espesor puede estar hasta 70 kilómetros, ¿ya? Esa es se varía. Pero esas 70 kilómetros, o lo que sea entre 20 y 70 kilómetros, eso va a tener una variación entre su composición. Ahí vamos a tener una parte que va a tener una composición que va similar a lo que tenemos en el océano, que es, tiene apodo SIMA, que tiene silicio, magnesio, oxígeno y, ¿qué más? Hierro, ¿ya? Esos cuatro elementos. En caso de la corteza continental, aparte de esta parte, vamos a tener otro componente que se llama SiAl, SiAl. Entonces, Si es igual, en caso de otro, para silicio, que va a estar presente, el otro Al es para aluminio, lo que representa no solamente el elemento aluminio, pero además otros elementos más livianos. Por ejemplo, elementos como aluminio, como tal como aparece el nombre, sodio, potasio, ese tipo de elementos también se incluye en este grupo o ese apodo que se llama CIAL. Entonces, la composición de la corteza continental está conformado por dos grupos de los elementos. Esas dos agrupaciones se llaman Cial y Cima. Y en caso de la corteza oceánica, la composición es dado por un solo grupo que se llama Cima en ese caso. ¿Ya? Entonces, Cima es lo que está más pesado, más denso. Y por eso, cuando hay contacto de la placa que está conformado por Cima, y el otro que está conformado por cimas y cial, el, la densidad resultante es menor en caso de lo que llevan estos dos grupos de cial y cima, que es placa continental, ¿ya? Entonces, cuando hay un contacto entre placa oceánica y placa continental, la placa continental lo que se queda es más arriba porque es menos denso. Y a la diferencia, placa oceánica, lo que está más denso va a meterse debajo del otro. Como está, usted debería haber visto en noticias, en otras partes, cuando hay una noticia acerca de un terremoto, un temblor aquí, muestran una imagen donde converge, ese proceso se llama convergencia, ¿ya? O subducción, cuando hablamos de una placa que está debajo del otro, lo llamamos como subducción, ¿ya? Entonces, en ese proceso es lo que da nacimiento de los diferentes temblores o terremotos y también erupciones volcánicas, lo que veamos en términos de diferentes volcanes, cadena de volcanes que tenemos a lo largo de la cordillera de los Andes en este caso, ¿ya? Entonces ese proceso es bien dinámico y además nuestro país, nuestro continente y también nuestra cordillera es
muy joven en términos de toda la evolución de las tierras también en este caso. Por ejemplo, ¿por qué les digo eso? Porque usted va a ir en Brasil, por ejemplo, en la India, por ejemplo, en algunas partes de África, por ejemplo. En esa parte usted va a encontrar las rocas muy antiguas. Cuando digo antiguas, estoy hablando de términos geológicos, estoy hablando de las rocas que son más de 3.000 millones de años, por ejemplo, de antigüedad, o más todavía. Pero en caso de nuestro país, las rocas más antiguas no son tan antiguas en términos de la geología, porque nuestro país no solamente es en términos de la cosa política, una cosa, en términos de geología también, un país muy joven, ¿ya? Y además, por ser muy joven, también significa que es un país muy activo en términos de los procesos geológicos. Por ejemplo, en caso de Brasil, usted no escucha de un evento geológico de la gran significancia, usted habla más bien de emoción en masa, inundaciones, este tipo de cosas, ¿cierto? Porque esta parte de planeta ya pasó su evolución en términos, ya esa parte lo llamamos más bien como cratones, ¿ya? La parte que ya se quedaron, entre comillas, inactivos en ese sentido, ¿ya? En nuestro país, a la diferencia, es un país muy activo en términos de la geología en este caso. Ahora, hablamos de otra parte de la capa interior de nuestro planeta. Si hablamos de manto, que es la parte que aparece aquí en naranja, esa parte también está dividido en dos, el manto superior y manto inferior. Y esa parte es una parte muy grande en términos de su espesor, si ustedes lo consideran. Empezamos desde 70 metros, que es la profundidad máxima de la corteza. En caso de océano, esa profundidad va a comenzar desde 10 kilómetros, porque es donde termina la corteza oceánica, ¿ya? Vamos a comenzar desde ahí. Entonces, vamos a comenzar de ahí hasta una profundidad de 700 kilómetros. De ahí, nuevamente, vamos a una parte que es desde 700 kilómetros hasta 2.900, casi 3.000, y esa profundidad vamos a tener una parte que lo llamamos de manto inferior. Entonces, ¿por qué manto superior, inferior? Solamente, ¿por qué estamos haciendo dos divisiones? Esto es porque la composición es distinta. Ahí, esa parte, la, la roca, esta parte de manto está en forma sólida. Eso parece como un puzzle, ¿no? ¿Por qué esa parte va a ser líquida, esa parte va a ser sólida? ¿Ya? Entonces, entonces eso es una de las cosas que vamos a tratar de entender en términos de geofísica, porque cierta parte son sólidas, cierta parte son líquidas. Por ejemplo, en caso del núcleo también. En caso del núcleo, hay núcleo exterior, hay núcleo superior e inferior, o como quieren exterior o interior en ese caso. Eso tampoco son uniformes. En caso de núcleo, igual tiene la profundidad similar, como la espesor, pero en términos de volumen van a ser mucho menos, ¿cierto? Porque están acá en esta parte nomás, ¿cierto? Y a la diferencia del manto que cubre una gran parte de nuestro planeta. Entonces, la capa más voluminosa de nuestro planeta es el manto, que es una parte que tenemos cierta relación y ciertos contactos. ¿Dónde vamos a tener contacto con esa parte? Lo más importante es donde tenemos, por ejemplo, las erupciones volcánicas.
sobre todo las erupciones volcánicas que tenemos en caso de la corteza oceánica, donde la parte de corteza está muy delgada, como 10 kilómetros por ahí, y en esa parte vamos a tener los materiales que vienen desde el manto, entonces podemos tener la muestra directamente de material del manto en ese caso. A la diferencia, en caso de las erupciones que tenemos en la parte continental, vamos a tener materiales que pueden venir desde el manto o pueden venir desde el detrimento de las rocas que son de la parte de la corteza continental en ese caso. ¿Ya? Entonces, o podemos ver una mezcla de los dos, porque de repente podemos ver las rocas que entonces, ¿qué vamos van a necesitar en ese caso? Vamos a necesitar capacidad de separar cuáles son las partes que vienen de la parte del continente, que es lo que vamos a distinguir desde la roca que están formados desde materiales que son del manto. Por ejemplo, un tipo de la roca que se llama periodotita, ese tipo de rocas viene desde el manto. Ya ese tipo de cosas voy a detallar, entonces vamos a ir paso a paso. Bien. Aquí usted ve una representación de algo que había contado a ustedes, que esta parte exterior que está muy fina realmente en comparación a otras partes, que está fragmentada, tal como les comenté acá, y también una parte de eso se va debajo del otro, tal como dice acá, la zona de subducción, tal como en caso de nuestro país. Y además hay otra parte que dice dorsales oceánicas. Esa parte donde usted ve que hay placas, hay otras placas que están en color verde, lo que usted ve aquí, y esa parte es donde, ¿qué es lo que usted ve acá? Que la parte verde que está debajo, más clarito, se sale ese material hacia afuera y ese se forma una montaña, una cadena de montañas. Si usted ve el mapa de fondo oceánico, usted va a dar cuenta que existen las cordilleras más grandes, más largos, ahí mismo en esa parte, que no son visibles tampoco, pero están presentes debajo del agua del océano. Y eso está presente tanto en todos los océanos, ¿ya? Y por eso ocupamos esta palabra de dorsales oceánicos. Esa misma parte de dorsal está expuesto encima del agua en caso de Islandia, ¿ya? Entonces, en esa parte, veamos eso como islas, pero en la mayoría de las partes del dorsal oceánico que está presente en Océano Atlántico, está debajo del agua. Entonces, no lo veamos. Pero el mismo proceso de erupciones volcánicas, la extrusión del magma que se está saliendo ahí en Islandia, igual se ocurre en esa parte, lo que no lo observamos porque están debajo del agua y ese tipo de las erupciones ni lo observamos, pero en la placa siguen siendo, formando y destruyendo aquí, como en nuestro caso, donde está la convergencia de las placas. ¿Ya? Entonces, si aquí en esta figura se muestra diferentes capas que están presentes, se muestra, por ejemplo, una profundidad de 650 kilómetros, todos son en kilómetros por si acaso, ¿ya? Entonces,
esa profundidad de 650 o 700 kilómetros es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Si usted ve aquí esta figura que está construido de unas placas que está metido debajo del otro, esta tiene una profundidad que llega hasta 650 kilómetros. Esa profundidad de 650 kilómetros es, si usted recuerda o pones en contexto, esos son las profundidades máximas de los eventos sísmicos, porque eventos sísmicos no pueden ser más profundos que este. Y esta profundidad y esos terremotos que se llaman terremotos o eventos sísmicos de tipo interplaca, que porque este tipo de terremotos se generan aquí en esta parte donde tengo ese cuadro que estoy formando, ¿ya? En esta parte se generan este tipo de los eventos sísmicos. Por ejemplo, un evento sísmico que fue en 80, si me no equivoco, en Chillán. Chillán es donde se generó ese tipo de eventos, fue acá en esta parte, aquí. Entonces, cualquier evento sísmico que tiene una profundidad que es mayor al espesor del continente que se genera aquí, usted tiene que considerar que esto fue en esta parte. Porque en esta parte, donde la placa ya está colgándose, ¿no? Aquí está, casi está libre, así colgándose. Entonces eso, ¿en qué régimen va a estar? Un régimen de tensión. Y esa tensión lo puede generar un quiebre o la ruptura de esa parte de la placa. Y eso genera una placa, una falla normal, que donde se cae una parte por la gravedad. Y ese tipo de eventos sísmicos se generan aquí en esa parte. ¿Ya? Entonces, muchos de los terremotos que se nacen aquí hacia interior de eh, interior de nuestro país, no tan allá como en Mendoza o Farellones, ese tipo de terremotos nacen justamente aquí en esta parte de las placas. Entonces, esa profundidad que está marcado acá es bien importante, porque a esa profundidad ya se derrite todas las placas que está metiéndose debajo de otras placas. Entonces, no podemos tener más terremotos más profundos que eso. Entonces, de ahí, de esa profundidad, lo consideramos el manto inferior. Más arriba de eso va a ser manto superior. Entre los dos, esa parte verde lo llamamos como manto superior, que también lo llamamos como la parte de astronosfera. Esa parte, lo que usted ve aquí, la parte más clarita, eso también se llama zona de transición, ¿ya? Porque en este tipo de las partes, y junto a esos dos lo podemos llamar como astenosfera, la parte donde está flotando la corteza o las placas encima de esa parte que le llamamos como astenosfera en este caso. Luego, si usted ve acá, el caso del núcleo, dentro del núcleo también hay una parte que está sólida, donde tenemos la concentración de níquel y hierro en ese caso. De ahí también hay una parte donde usted ve acá, esa parte está fundido.
Ahora usted me puede preguntar, ¿por qué a, por una parte, cuando vamos hacia el interior de las tierras, vamos a tener más calor, la temperatura más elevada? Por otra parte, encontramos que las rocas sean sólidas en este caso. Eso va a ser por la razón de la presión, porque no es solamente la temperatura que tenemos que considerar, pero también hay que considerar el rol de la presión. Y siempre los dos van conjuntos, porque, como le comenté, que la diferencia entre magma y lava. En caso de magma, los gases, lo que se escapan cuando tenemos magma llegando a la superficie, ese gases se escapan. Pero ¿por qué estos gases van a estar en el magma, en estados líquidos? Tal como en el caso de la botella de bebida que usted lo ve, ¿no? Esto es por la presión. Tal como usted ve cuando usted saca la tapa de la bebida, el gases se escapa, ¿cierto? De la misma forma, este magma cuando llega a la superficie, los gases se escapan. Ese escape de gases es lo que generan los, por ejemplo, los volcanes que son más explosivos, las erupciones explosivas. Esos, los gases, son las razones, aparte de otra cosa que se llama viscosidad, que tiene que ver con la temperatura de la roca fundida. Y a la diferencia, aquí en el caso de los sales, el magma sale tranquilamente acá, porque tiene una vía más fácil a, a salir, entonces no vamos a tener una explosión. Por eso las erupciones que usted ve en caso de Islandia son erupciones o extrusión de magma similar a lo que tenemos en caso de dorsales, ¿ya? Por eso usted ve las erupciones más pacíficas en términos de, si lo comparamos con las erupciones que tenemos en nuestro país, ¿ya? Ese tipo de erupciones son bastante distintas en ese caso. Bien, entonces aquí usted puede ver un poquito más detalle, un poquito más de porque en diferentes literaturas ustedes van a ver diferentes figuras, van a ver poquita diferencia, un poquito más detalle, pero básicamente eso es lo que vamos a tener. Y tal como se muestra aquí en esta figura, la corteza terrestre, que tampoco va a ser así como uniforme, ¿no? Entonces vamos a tener formación de la montaña y también vamos a ver las fosas oceánicas, donde vamos a ver grandes depresiones dentro de la corteza, ¿ya? Entonces eso, eh, veamos un poquito más cuando vamos a ver del detalle de parte de gravimetría, que es donde justamente veamos la distribución de las masas, cómo está esa distribución de las masas en diferentes partes de la corteza o la, las placas continentales en ese caso. Bien, aquí un poquito más de números, los detalles. Entonces aquí sumando poquito a poquito, cómo se ve la diferencia entre diferentes capas. Y tal como le dije acá, en caso de la corteza, que tampoco tiene una uniformidad, tal como le comenté, que hay dos partes, como les dice acá, se muestra una parte que está con los puntos, ¿cierto? Y después usted ve una parte que se muestra sin puntos, aquí en la parte de la corteza, ¿cierto? Aquí está la corteza
que es la que se llama corteza oceánica y aquí la corteza continental, o lo digamos como en términos de placa, porque placas son fragmentos de las cortezas, ¿ya? O la litosfera en ese caso, ¿ya? Y luego viene la parte que lo llamamos como astenosfera, la parte que está líquida. Después viene una zona de transición donde está más, esa parte inferior, es la parte sólida, ¿ya? Entonces eso tiene que tener y mucha atención porque se le puede preguntar mañana en control o una prueba que cómo puede ser que el manto inferior está en un estado sólido, ¿ya? Aunque la temperatura va a ser tan elevada a esa profundidad, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver que no solamente la temperatura está en el juego, pero además tenemos la presión, ¿ya? Entonces, con esos dos, hay posible que un material sea un estado sólido o líquido, dependiente a la combinación de los dos. Entonces la zona de transición es entre la parte de ozonosfera y la mantis inferior, tal como estaba mostrado acá en este diagrama igual. Y después tenemos núcleo exterior, que es líquido, y núcleo inferior o interior, que también es sólido nuevamente. ¿Y cómo están las temperaturas? Aquí están las temperaturas. Si llegamos a núcleos, tenemos temperaturas más de 5000 y si tenemos aquí en la parte donde justamente empezamos a la parte de la atmósfera, por ejemplo, estamos en las temperaturas entre 900 y 2900 aquí en este caso, porque esas son las temperaturas donde ya empezamos a hundir las rocas. Y si veamos en términos de la presión, aquí son las presiones en términos de kilobares, ¿ya? Esos son los números, y tal como le comentes aquí, el radio de nuestro planeta está como 6400 kilómetros aproximadamente en este caso. Bien, entonces, hablando de esta destrucción, y vamos a tomar una pausa como de 10 minutos, a 8:10 retomamos, ¿ya? Voy a pausar la presentación, la grabación aquí. A 8:10 volvemos, ¿ya? Bien, ya volvemos de la clase y ya estamos viendo cómo está la composición de nuestro planeta, nuestra Tierra, y cómo esta variación está y está en términos de la composición, en términos de su estado sólido, estado líquido, y cómo eso afecta en su dinamismo, como hablamos de placa tectónica, hablamos acerca de deriva continental, que fue un precursor de ese concepto de placa tectónica, ¿ya? Esa parte los hemos visto en geología y geomorfología, esto está repasando un poquito. Ahora, todo lo que dije hasta ahora acerca de las capas interior de la Tierra, su composición, su estado, eso todo gracias a geofísica, porque no tenemos ninguna evidencia directa, tal como los otros geólogos andamos a terreno y veamos las cosas, sacamos la muestra, sacamos las conclusiones, interpretaciones, pero en caso de cómo está el interior de la Tierra, no tenemos acceso directo, todos lo sabemos gracias a geofísica, que es una parte de la geología, pero ya tan avanzado que es como una disciplina propiamente tal como la geofísica lo conocemos, tal como es el caso de geoquímica, que también es una parte de la geología, pero ya está evolucionado como una disciplina, ¿ya? Tal como hidrogeología, ¿ya? Entonces, geofísica es una disciplina que nace de geofísica, pero su alcance y también eh,
volumen de la cosa que lo sabemos de esta disciplina, que ya hoy día es una disciplina propiamente tal, en ese caso, de geofísica. Y la base de eso es dos cosas fundamentales. Uno es la física y otro es matemática. Ya, las dos cosas. Y cuando yo también, como estudié la geología en mi pregrado, tenía dos minors. Uno era en física, el otro era en matemática. Entonces, esos dos ramos son bien fundamental tanto para la geología como la geofísica. ¿Ya? Entonces, para saber cuáles son los diferentes fenómenos, diferentes conceptos, diferentes parámetros que son físicos, como les comenté, que voy a nombrar también en un ratito más. Y para saber el comportamiento de cada uno de estos parámetros, tiene que manejar muy bien la física, no solamente un ramo de la física, tanto tiene que saber magnetismo, tiene que saber la cosa de mecánico, por ejemplo, de la, de las fuerzas, tiene que saber cómo está, de óptica, también tiene que saber cómo está la propagación de las ondas, para eso tiene que saber electromagnetismo, tiene que saber de la óptica, ¿ya? Esos dos son bien necesarios. Y cuando hablamos de la matemática, tiene que saber cálculo, tiene que saber integral, tiene que saber la álgebra lineal, tiene que saber vectores, ¿ya? Entonces todo eso tiene que saber, porque sin eso no hay caso, ¿ya? Por eso, eso es una de las disciplinas bien demandante en términos de su conocimiento, lo básico de los ramos que lo llamamos más bien como las ciencias puras, como la física, matemática, química y también biología, si hablamos acerca de paleontología, por ejemplo, ahí también tiene que saber de biología igual. Ya, entonces, para nosotros, obviamente como geólogos, la parte de la formación de pregrado era bastante dura en términos de conocimiento de esas cuatro disciplinas básicas de física, matemática, química y biología, y aplicándose todo eso era obviamente un desafío. Bien, como le comenté, que esa es toda la información que le entregué acerca de la composición de la Tierra es una información indirecta. Entonces, en geofísica aplicamos los métodos indirectos. ¿A qué indirecto qué significa eso? Indirecto significa tal como uno hace la referencia a alguien y dice una cosa, pero otra persona sabe que está hablando de esa persona, ¿cierto? Entonces aquí es algo similar, porque aquí hablamos de ciertos parámetros. Por ejemplo, si voy a hablar de parámetros como la densidad, simplemente, ¿ya? Un parámetro. Y esa densidad es como un parámetro que está, usted lo ve aquí, que está nombrado acá en esa parte celeste de esa columna, ¿cierto? Entonces, esa variación de la densidad, lo que fue medido, tampoco directamente, porque hay un instrumento que se llama densímetro que uno ocupa para hacer la medición de la densidad. Pero aquí tampoco lo hagamos de esa forma. Aquí lo que medimos era de velocidad de la propagación o el movimiento de diferentes ondas sísmicas. Y esas diferentes ondas sísmicas se mueven en diferentes velocidades, en diferentes medios de diferente densidad. A base de eso, pongamos estos valores de la densidad que ustedes están viendo. Entonces, todos son las mediciones indirectas, pero eso no significa y eso no dice que no son certeros, porque ya fueron medidos, ya fueron comprobados, ya fueron validados
un montón de veces en ese caso. Porque una de las cosas de la ciencia es, debe ser reproducible realmente, porque si hago una cosa, le digo que eso se hace de esa forma, eso debe ser repetible, eso debe ser no una sola vez, que ya lo pasó, ya lo hice. No, tiene que ser reproducible. Entonces todos los resultados que aparecen aquí deben ser reproducibles en ese caso. Eso es muy importante. Bien, entonces lo sacamos este tipo de relación y luego reconstruimos y lo presentamos en términos de estos datos. Por ejemplo, aquí hay una figura que se demuestra que estos dos científicos profesionales están haciendo ciertas mediciones aquí a la superficie, sin nombrar qué es lo que están haciendo, pero a base de eso ellos ya están sacando un perfil de cómo está la variación de esas ciertas propiedades o ciertos parámetros que están midiendo debajo de la superficie. Y para eso tampoco se hace en ese mismo punto. Para eso hay que sacar un montón de puntos. De ahí, eso también debe ser sistemático, como va a ser red de las mediciones. Y a base de eso sacamos a la... Entonces, si hagamos la medición de la densidad. Entonces, hagamos la medición de la velocidad de propagación de las ondas. O si hagamos un método eléctrico, vamos a ver cómo está la propagación de la electricidad desde un punto hasta el otro. Eso es otra forma que hagamos en sondeo de eléctrico vertical, es un método geofísico que igual voy a explicar, que ocupa mucho en prospección de agua subterránea, por ejemplo. Bien. Ah, con esa instrucción, ahora podemos ir a una cosa de más formal. Hablamos acerca de la definición, hablamos acerca de diferentes fenómenos y diferentes tipos de las propiedades que vamos a hablar. Entonces, si hagamos la definición de la geofísica, que tampoco creo que usted tiene que memorizar, tiene que entender qué es lo que se trata, ¿ya? Entonces, podemos decir que es una ciencia, porque como les dije, la ciencia, que tiene que tener un método científico, tiene que tener debe ser basado a los datos, y esos datos deben ser reproducibles, de ahí sacamos la conclusión. Entonces, la geofísica es la ciencia que se encarga de estudio de la Tierra, desde el punto de vista de física, porque geología también es la disciplina que estudia la geología. Pero eso se cubre tanto en la física como química como biología. Pero si lo limitamos eso a la física, eso es la geofísica. Por eso le dijo que geofísica en realidad es una subdisciplina de geofísica es una subdisciplina de la geología, ¿ya? Que ya está tan grande que ya está como una disciplina eh, en sí en ese caso. Entonces, su objeto de estudio abarca todos los fenómenos relacionados con la estructura, tal como lo vimos, la estructura es lo que cambió ahí, condiciones físicas, como le dije, los estados, y historia, porque nuestro planeta no hubo así por siempre, que siempre está cambiando, hoy día también está cambiando y en pasado también ha cambiado. Cuando se formó el planeta ni era sólido, era una nébula de gases, se solidificó, se formó, por eso no se formó como una esfera como perfecta, se formó una figura que más o menos era como una esfera, pero tiene una forma propia que lo llamamos geoide. Geoide, geoide. Esa es una forma propia de nuestro planeta. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hagamos? Hagamos la medición de los parámetros físicos. Entonces, ¿qué va a necesitar?
los datos. ¿Y cómo sacamos los datos? Entonces tenemos que cuantificar los diferentes parámetros que lo que podemos considerar. Por ejemplo, hablamos acerca de, si hablamos de la mecánica. De ahí viene el concepto de las ondas, ¿no? Ustedes vieron las ondas que se pueden propagar o mover dentro de sólido, las ondas que pueden pasar por líquido, ¿ya? Las ondas longitudinales, translacionales, ese tipo de las palabras deberían haber recuperar desde su estudio de la física o mecánica, la parte de mecánica de física, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que reutilizar ahora. Ya hablamos acerca de la gravedad, del concepto de la gravedad, que va a ser la parte fundamental de la parte de gravimetría de este curso. Donde hablamos acerca de la gravedad, hablamos de fuerza gravitacional que tiene que ver con una masa con la otra. ¿Cómo está la relación entre una masa y otra? Y el concepto de aceleración de la gravedad, que es un concepto bien fundamental de la mecánica y también lo que ocupamos en gravimetría, porque ese valor se varía en diferentes partes de nuestro planeta. ¿Y por qué se varía? Justamente es por eso, porque la estructura de nuestro planeta no es uniforme, está variándose en todas las partes. Por eso estos parámetros igual se varían en ese caso. Y hablamos de los diferentes parámetros y aquí solamente para nombrar algunos fenómenos que vamos a considerar. Uno de cosas ya lo mencioné, el tema de gravedad. Hablamos de magnetismo, tal como le comenté, que nuestro planeta funciona como un imán, ¿ya? Y ese imán no solamente está por el tema de el gran acumulación de hierro que lo tenemos en su núcleo, pero además tenemos efectos de las tormentas solar, que también ahí también vienen diferentes tipos de las ondas, rayos electromagnéticos, y eso también afectan, y además, sobre todo, cómo está girando nuestro planeta, su moción, su rotación y su revolución alrededor de nuestro Sol, que es nuestra estrella, y eso también afecta en términos de su magnetismo, ¿ya? Eso también es otra cosa. Y hablamos acerca de mareas, que también viene desde el concepto de la gravedad. ¿Por qué forman las mareas? ¿Y por qué usted ve la marea durante de la noche? ¿Por qué se pasa eso? Eso es obviamente por la gravedad entre la Luna, que es satélite de nuestro planeta, y con esa interacción tenemos ese concepto. Y hablamos de terremotos, ¿ya? Cómo se generan los terremotos, porque es ahí también nuevamente viene el concepto de mecánica, por el concepto de estrés y la elasticidad, la ruptura, ¿ya? Y también el otro concepto de tsunami. El tsunami que se genera usualmente con un terremoto en el mar, ¿cierto? Pero también puede generar tsunami por otras causas, como remoción en masa, como se generó, por ejemplo, eh, en, eh, en Indonesia, que fue una ladera de un volcán que se cayó en el mar y eso se generó un tsunami que se destruye obviamente una gran parte de la población, un daño significativo. Y también fue un tsunami que tsunami es obviamente es en realidad una ola que tiene mucha energía, tanta energía que se puede llevar a esa ola a una gran distancia sin mucha pérdida de su energía. Eso es un tsunami realmente. Y entonces fue una ola que se formó en un lago en el sur, en la décima región, en el lago General Cabrera, que está en falda de volcán Yate. Y una parte de ese volcán se derrumbó realmente,
son simplemente deslizamiento, una cosa de emoción en masa y no fue ninguna erupción en ese momento y eso causó una ola tan grande, casi como un tsunami, de como 10 metros y eso causó un daño grande de una población que estaba en la orilla de ese lago. Toda la población fue eh, anihilada realmente. Nadie sobrevivió. Entonces hay al lado de ese lago hay unos monumentos en la memoria de esa persona. ¿Ya? Entonces pueden pasar este tipo de cosas y en lugares donde uno no espera igual, ¿ya? Porque uno habla de tsunami y directamente uno dice terremoto, pero hay tsunamis que han sido causados que no tienen que ver con un terremoto en este caso. Aquí hay un resumen de algo que ya he dicho a ustedes, que la disciplina de geología es una disciplina muy vasta, por eso mismo uno se hace la subdivisión de su parte, tal como aquí aparece, aquí en este rincón, la parte de geofísica y aquí aparece una parte que se llama geoquímica. Esas dos partes, y también hay algunas otras, como paleontología, eso han crecido tanto que esos son casi una disciplina propiamente tal. Pero la disciplina de la geología se empieza desde petrología, que es estudio de las rocas, y mineralogía, que es estudio de los minerales, y también el estudio de los cristales de los minerales, que se llama cristalografía. Esas son las disciplinas más básicas de geología, pero hay ramos que son, hay otros ramos que también son muy fundamentales, es geología estructural, pero hay disciplinas que siguen siendo agregados posteriormente, como por ejemplo la exploración y prospección. Eso fue para búsqueda de los recursos, ya en este caso, como recursos metálicos, energéticos, por ejemplo, geología económica, donde ya llegamos con conceptos de la minería, muchos conceptos económicos, ahí se nació conceptos de geología económica. Si hablamos de suelo, que nacen desde desintegración de la roca, que ocupamos como fundación de edificio y también para agrícola, eso es otra disciplina que se llama edafología, cuando hablamos acerca de su uso en agrícola, pero cuando hablamos en ingeniería, el tema de suelo, hablamos más bien de mecánica de suelo, ¿ya? Por eso mecánica de suelo es lo que se estudia en geología y después viene el tema de agua subterránea y vemos hidrogeología. Cuando hablamos acerca del tema ambiental, que tiene que ver con la relación entre seres humanos en la naturaleza. Si hablamos de los riesgos naturales, como terremotos, tsunami, erupciones volcánicas, remoción en masa, eso todo, y además la contaminación que nosotros hagamos, porque todos los efectos antrópicos en la naturaleza igual se estudia en geología ambiental, ¿ya? Entonces, esa otra disciplina. Hay otro ramo que es uno de los ramos más antiguos de la geología, que es sedimentología porque de ahí hice uno estudio acerca de los fósiles y cómo fue la evolución de las tierras y esa parte de sedimentología, los sedimentos, donde se guardan, donde se preservan los fósiles y esa fue una de las disciplinas más antiguas de la geología. Y hay otro ramo que se llama geología regional, donde en lugar de saber la geología de un lugar, un sector, uno ve la cosa más continental, más global, ¿ya? Eso se llama geología regional. Geología regional puede ser geología de Sudamérica, geología de Chile o geología de planetas completos también en ese caso. Hay otra disciplina que se llama geología histórica.
En eso se estudia la evolución de la Tierra, tal como le comenté que nuestro planeta no era así por siempre. Entonces, ¿cómo hubo esa evolución desde su formación hasta hoy día? Eso es, y todo eso estudia mediante evidencia, no son ninguna cosa de ficción ni nada, ¿ya? Todo se hace con los datos concretos y hoy día estos datos son tan como absolutos, tan duros, que ocupamos las edades correctas. ¿Y cuánto fue la edad de tal roca? Y esa edad se hace en geocronología, que es como cómo fue la cronología de la formación de la Tierra, dijo que esa roca fue tan antiguo, tantos millones de años, eso tiene que ser datado. Eso está datado mediante los métodos radioactivos que ocupamos hoy día. Y antiguamente esa ventaja no teníamos. Cuando llegó el concepto de radioactividad, ya empecemos con el tema de la datación como absoluta, pero antes de eso la datación era relativa. Que eso está más antiguo, otro está menos antiguo. Eso se hacíamos mediante los fósiles más antiguos, porque fósiles también siguen una evolución, tal como cualquier ser vivo. También usted puede ver el tema de la evolución de fósil de alguna especie en ese caso, ¿ya? Entonces eso es importante a considerar. Pero hablando de la geofísica, que nació efectivamente como una disciplina de la geología, pero hoy día ya está evolucionado en una disciplina propiamente tal. Entonces, cuando hablamos de la geofísica, geología acá, usted ve aquí, hay tres ramos que usted lo considera: biología, física y química. Cuando hablamos de física y química, por defecto ocupan mucho de la matemática. Entonces, si estos tres ramos fundamentales aportan tanto en geofísica como geoquímica, y los dos juntos, y junto con paleontología que está aportado por la biología, y eso llevan a ramo de la geología, que entonces geología es como un ramo, más como paraguas, de ahí se nacen toda esa disciplina que estoy contando ahora. Bien, y cuando hablamos de la geofísica, ahí también hay que considerar un par de cosas. Primero voy a hablar acerca de la geofísica interna, que tiene que ver con los procesos internos de la Tierra. Entonces, ¿qué serán los procesos internos? Tal como le mostré, la estructura que tiene nuestro planeta, pero el dinamismo, que lo que observamos en cuanto a diferentes procesos, la mayoría se concentra en la parte, primeros, estos 700 kilómetros hasta donde ocurren los diferentes terremotos, ¿ya? Eso es la base fundamental, y también más bien el dominio y lo que ocupamos en términos de diferentes tipos de aprendizaje y diferentes tipos de aplicaciones de la geofísica. Y uno de los ramos más importantes es sismología, donde hablamos acerca de los eventos sísmicos, pero no solamente en términos de lo que causan diferentes tipos de terremotos, temblores, pero en términos de los procesos y también la composición y la configuración del interior de la Tierra. Porque las ondas que nacen después de una ruptura, una vibración, este tipo de ondas son de dos tipos: ondas primarias, que son
de tipo longitudinal. ¿Qué significa longitudinal? Que se mueven hacia la dirección de la propagación de las ondas, la vibración. En otro caso, ese es lo que llamamos también como amplitud. Se mueven en sólido. Hay otro tipo de ondas que mueven en líquido. Ese tipo de ondas necesitan a moverse en una forma donde el movimiento de las partículas o materia está en una dirección ortogonal o perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. Entonces, entonces esos dos tipos de ondas son importantes a considerar, porque esos dos nos pueden dar la información si estamos en estado sólido, estamos en estado líquido, dependiente a cómo la onda está moviéndose dentro del medio. Con eso sabemos cómo está nuestra estructura de nuestro planeta, ¿ya? Porque las ondas primarias, que también llamamos como ondas P, pueden pasar por sólido nomás, y ondas secundarias pueden pasar por líquido. Entonces, si hay una onda, que es onda P, va a tomar una vía distinta a una onda S en este caso, onda secundaria. Eso es lo que va a resultar en diferentes tiempos de recorrido. Y eso es lo que ocupamos como las mediciones indirectas para descifrar la estructura de nuestro planeta. ¿Ya? Después viene otra, vamos a profundizar a ese tema de la sismología, ¿ya? Aquí está solamente una introducción nomás. Y geotermometría, ese otro aspecto que no vamos a profundizar mucho acá, porque eso necesita información tanto de la física como de química. Aquí no vamos a ir a esa parte, porque en casos de geotermometría estudiamos eso también junto con geobarometría. Barometría es la presión y termometría es la temperatura. Entonces, cuando uno habla de termometría, por defecto, vamos a hablar acerca de otro aspecto igual, porque nosotros no vamos a medir temperatura o la presión como de forma independiente. Los dos van a afectar uno a otro y eso es impredecible en este caso. Entonces nosotros hay que considerar los dos cuando hablamos acerca de este proceso. Después el tema de geodinámica, algo que ya comenté desde el inicio, que nuestro planeta es bien dinámico. Y cuando hablamos de dinamismo, eso se refleja sobre todo en el movimiento de las placas, que lo estudiamos en placas tectónicas, ¿ya? Esta parte es muy importante, que igual vamos a profundizar. Voy a compartir, aparte de esa presentación, eh, aquí como un apunte, por decirlo, acerca de placas tectónicas para que lo tengas presente y para que no estamos en una información, falta de alguna información al respecto. Después viene un aspecto que se llama, eso es muy importante, de la prospección geofísica. Pero eso voy a decir después. Después viene otra cosa que dice tectonofísica. Entonces, en este caso, hablamos de los procesos de la tectónica de la placa, y hablamos de todos los procesos físicos que están asociados durante este proceso. Que igual hay procesos químicos que se estudian en la parte de geoquímica al respecto. Después viene volcanología física, porque cuando hablamos de erupciones volcánicas,
hay muchos de los estudios que tienen que ver con los procesos y también los fenómenos físicos. Por ejemplo, eventos sísmicos que se generan durante el movimiento de magma, durante su ascenso, durante la erupción volcánica. Eso es lo que estamos midiendo en diferentes volcanes para hacer los pronósticos, ¿ya? Pronósticos. También hagamos mediciones de, por ejemplo, del enfriamiento o este tipo de los cambios que se genera antes de la erupción volcánica, porque un volcán no se erupciona sin nada. Siempre hay cosas que pasan antes de la erupción. Por ejemplo, una de las cosas que observamos antes de la erupción volcánica, que vamos a ver ciertos cambios en su morfología. Pero este cambio en morfología va a ser tan menor en términos de observación que van a ser observados por ciertos instrumentos bien sensibles. Ya ocupamos, por ejemplo, detecciones por satélites, por ejemplo, que podemos ver un alzamiento muy poquito en términos de cambio, igual está detectado. Bueno, ocupamos drones, también ocupamos diferentes tipos de los sensores que están presentes en campo volcánico para hacer diferentes tipos de cámaras, también lo ocupamos para hacer medición y también ocupamos GPS, por ejemplo, diferenciales, para ver cualquier tipo de movimiento mucho menor en términos eh, de las mediciones también en ese caso. Ya, aparte de estos, hay un ramo de la geofísica que es muy demandante y también muy importante, que se llama prospección geofísica. Entonces, hasta ahora lo que dije de geofísica era puro para conocer nuestro planeta, estudiar los procesos, estudiar su estructura, pero hay un ramo de geofísica o una disciplina de la geofísica que se llama prospección geofísica. Entonces, en este caso, ocupamos de los métodos geofísicos, pero no para entender cómo está nuestro planeta, cómo fue su evolución, cómo está su estructura, pero lo necesitamos para saber dónde están los recursos. Por ejemplo, como dije, un ejemplo de sondeo eléctrico vertical, que es un método que ocupamos, un método eléctrico que ocupamos para prospección de aguas subterráneas. Pero también ocupamos método sísmico, ocupamos método magnetométrico, para búsqueda de yacimientos de minerales, ocupamos para prospección de hidrocarburos, petróleo de carbono, carbón, por ejemplo, ocupamos para diferentes tipos de otros usos. Por ejemplo, hay un método que ocupa mucho y ustedes han visto eso en películas, si ustedes ven las películas. Hay un método que ocupamos que se llama radar, ¿ya? Ocupamos, por ejemplo, ese método que ocupamos radares para ubicación, por ejemplo, de algunos artefactos, algunas estructuras arqueológicas, algunas estructuras ya abandonadas, por ejemplo, algunas alcantarillas antiguas para mapearlo, ¿ya? Entonces, GPR es el método, lo que ocupamos, GPR, como le dice, GPR, eso es un método que ustedes han visto en películas, muchas veces muestran donde hablamos de arqueología o hablamos acerca de túneles, ubicación de los túneles, alcantarillas, y usted va a ver, eso se hace casi como ese tipo de carrito que uno lo lleva.
y se mueve tal como un carrito que uno ocupa ahí para llevar o cargar o descargar las cosas, ¿ya? Uno equipo tan sencillo, simple en la vista en este caso, ¿ya? GPR y también en caso de instrumentos que uno ocupa, en caso de grametría, por ejemplo, también un equipo bien sencillo, casi como una cajita que uno lo ocupa y eso son las cosas que voy a detallar un poquito más adelante, ¿ya? Después viene otros métodos. Aquí eran las cosas internas, ¿no? Que las cosas que son las propiedades que son de la cosa que están en el interior de la Tierra. Pero también hay cosas que son externas, que igual ocupamos, hacer las mediciones, pero son las cosas que ya están presentes a la superficie, a lo que podemos ver desde ahí arriba. Por ejemplo, una de las cosas de geomagnetismo, tal como le comenté, que nuestro planeta forma como un imán, porque nuestro núcleo de la Tierra actúa como por ejemplo, un dinamo realmente, generador de electromagnetismo, tal como hace una turbina en ese caso, y eso genera el magnetismo que tenemos de nuestro planeta, y eso es importante, y aparte de eso, como le comenté, que también hay cosas externas, como del viento solar o este tipo de eh, tormenta solar que uno lo recibe, y también aparte de eso, la parte de atmósfera que llamamos como ionosfera, ya está con las propiedades magnéticas en este caso. Después viene otro concepto bastante interesante en geología que se llama paleomagnetismo. Este método es, ¿por qué se funciona primero? Paleomagnetismo. ¿Por qué magnetismo va a tener un prefixo como paleo en este caso? Porque el magnetismo de nuestro planeta no es constante hasta que los polos se intercambian. El polo norte y el polo sur intercambian. Eso es una propiedad magnética que tiene cada material magnético y nuestro planeta es igual. Entonces, ese tipo de concepto significa que los polos se mueven, no van a estar en el mismo lugar. Entonces, en caso de nuestro planeta, igual, los polos no siempre estaban en el mismo lugar. Entonces, ¿qué pasaría con un objeto que es magnético, como por ejemplo magnetita, un mineral? Ese mineral sí existió en su elemento en ciertos momentos en la historia de nuestro planeta, va a orientarse según los polos de ese momento. Entonces, vamos a encontrar este sedimentos con magnetita orientándose no en los polos que tenemos hoy día, pero en una dirección distinta. Entonces, ¿qué es lo que va a indicar? Eso va a indicar que los polos estaban en esa dirección que demuestra estos elementos. Entonces, este tipo de estudios son bien complejos y para hacer los muestreos de este tipo de eh, materiales, uno tiene que sacar la muestra bien orientada. Si saco la muestra, ¿en qué dirección fue? Eso tengo que marcarlo ahí en terreno mismo, ahí en el mismo lugar, porque eso es una información vital que no se puede recuperar, ¿ya? Entonces, eso se ocupa para reconstruir la historia de nuestro planeta. Usted va a ver en apunte que voy a subir acerca de placa tectónica, cómo nuestro planeta no ha sido lo mismo en su evolución
incluyendo los continentes y océanos como los tenemos hoy día, no estaban en su lugar actual y cómo han movido en tiempo y eso cómo se reconstruye, esa parte va a estar en ese apunte que voy a compartir. Después viene el tema de gravimetría. Eso es lo que es el campo gravitacional que tenemos de nuestro planeta, es de varia, por lo mismo que dije, que la configuración no es como pareja, realmente. Eso está variándose en todas las partes, por eso. Entonces, las mismas cosas de gravimetría ocupamos mucho, donde tenemos que medir cualquier anomalía o los cambios, lo que tenemos en términos de la densidad. Eso es lo que refleja en la masa y masa lo que refleja en fuerza gravitacional. Pero en realidad lo que se mide en este tipo de método es la densidad. ¿Ya? Es importante a considerar. Después viene otro ramo que son disciplinas propiamente tal como oceanografía, donde uno estudia los océanos, su corriente, ese tipo de cosas, y además meteorología. Eso también de clima, cómo está el tema de la atmósfera, eso todo, climatología y aeronomía. En realidad, en muchos de los países, estos no se consideran dentro de geofísica. En muchos de los países, eso se considera una disciplina aparte, se enfoca en la geofísica solamente en lo que tenemos en el interior de nuestro planeta, la parte más interna. Bien. Después vamos a ver otras cosas que tienen que ver disciplina geofísica como una disciplina pura. Cuando lo digo disciplina pura, eso significa que el objetivo de todo lo que estudiamos es solamente como conocimiento, un aprendizaje, una cosa de satisfacer nuestra inquietud o lo que queremos saber acerca de nuestro planeta. ¿Ya? Entonces, eso van a hacer para saber cómo está nuestro planeta, cómo fue su evolución, cómo está, cómo se funcionan los terremotos, cómo se... Pero hay otra cosa que se llama geología aplicada, que simplemente lo podemos decir la prospección geofísica. Entonces, en caso de la geología aplicada, vamos a aplicar estos conocimientos para algún fin más económico, por ejemplo, por decirlo, para buscar algunos recursos, algunas, saber de algunos fenómenos que son importantes para seres humanos en ese caso. Entonces, ¿por qué hacer esta división? Porque es bueno a saber dónde apuntamos, porque geofísica es una disciplina que necesita un montón de recursos, a la diferencia de la geología básica, que se puede funcionar simplemente con un martillo, una lupa, una brújula, un par de cosas, ¿ya? Pero la geofísica va a funcionar con los instrumentos que necesitamos para hacer la medición de diferentes parámetros. Ese tipo de instrumentos no son baratos. Y además, aparte de comprarlo, después necesitamos mantenerlo bien, calibrarlo bien, y calibrarlo bien antes de ocuparnos el terreno, pero si no hagamos buena mantención, buena calibración, no sirve para nada. Entonces necesitamos buenos técnicos, buenos profesionales que ocupen ese tipo de los instrumentos y tienen que mantenerlo bien igual, ¿ya? Es importante, ¿ya? Bien. Entonces, cuando hablamos acerca de la prospección geofísica, vamos a ocupar eso para, tal como le dije, diferentes
yacimientos, diferentes tipos de los materiales que necesitamos, desde carbón, petróleo, agua subterránea, los diferentes minerales que lo necesitamos, ya, o cualquier cosa, ya sea, por ejemplo, geotermia, necesitamos la geofísica. Eso va a ser la prospección geofísica. ¿Y qué son los parámetros? Son un montón. Si usted ve, tal como le comenté, la velocidad de las ondas sísmicas, hablamos de las constantes elásticas, porque las mismas ondas sísmicas que sean primaria o secundaria, su velocidad va a depender a cómo está la constante de elasticidad de cada uno de. Eso también va a ser importante en términos de parámetros para la construcción, como si hablamos de construcción antisísmica, que se puede sobrevivir un terremoto grande, y eso vamos a necesitar en términos de la calidad de suelo, que hablamos de mecánica de suelo que había mencionado, ¿no? Espesor de los estratos, porque cuando hablamos acerca de la variación dentro de suelo, de frente de los sedimentos, esas diferentes capas, eso lo capas lo llamamos como estratos aquí en la geología. Pues eso mismo, el estudio de diferentes estratos de los sedimentos lo llamamos estratigrafía, ¿ya? Entonces, estrato es una palabra estándar de las capas de los sedimentos. Después hablamos de las estructuras del subsuelo, tal como le comenté que ocupamos como GPR, por ejemplo, ese tipo de instrumentos, pero hay un montón de otros instrumentos que igual lo. Por ejemplo, si usted está haciendo una construcción, pero tiene que saber cómo está la configuración de los elementos en subsuelo. Usted no va a seguir perforando, haciendo, por ejemplo, zanjas o en todas las partes, ¿no? Eso va a ser imposible. Entonces, para saber cómo está la estructura del subsuelo, igual sirven la geofísica. La densidad de suelo, tal como le comenté, que se puede medir, la densidad de suelo, cómo está las rocas, cómo está la configuración de roca, está más denso, está fracturado, no está fracturado, todo eso lo podemos obtener desde la geofísica. Si tenemos basamento que está granito, que puede ser, no tiene fractura, pero si el mismo basamento está de fractura, puede ser un buen aquífero, ¿ya? Entonces, igual hay que considerar cómo está la integridad de las rocas que están en subsuelo también en este caso. De la misma forma, todos estos parámetros los podemos ocupar. Ya usted puede ver, si no se entiende alguno de eso, lo podemos ver en la siguiente clase. Entonces voy a parar hasta aquí. En la siguiente clase voy a comenzar desde acá, desde la geofísica. En realidad voy a comenzar desde esta lámina en la siguiente clase. ¿Ya? Cualquier consulta, duda, usted puede escribirme a mi correo que es ayas.alam, ayaz.alam@usac.cl. Igual puede encontrar en Loa también, me parece. Ya, ahí me mandan mensaje, correo y para cualquier consulta. Y también pueden hacer al inicio de la siguiente clase. ¿Ya? Lo dejo hasta acá. Igual hay que ir a las casas ahora. ¿Ya? Buenas tardes, buenas noches. Chao, profe. Chao, chao. Profe, consulta. ¿La próxima clase va a ser online también o es presencial? No, va a ser online. Pero voy a hacer desde mi casa y yo espero que la calidad de la grabación y la audio va a ser mejor. Pero esa clase ya grabé y ya voy a dejar la grabación compartida también en Loa. Y todos los materiales van a estar en Loa. Ya, profe. Muchas gracias. Chao, chao.